también trabajan con las actas de las cámaras de senadores y diputados de las comisiones, de investigadores que hubo sobre los distintos temas que toman ellos. Yo creo que empiezo por esto porque me parece una cuestión relevante cuando uno trabaja este tipo de investigaciones, sobre todo en momentos donde se está tratando de construir un relato nuevo sobre el pasado reciente, que estos libros tengan este espacio y con este respaldo documental lo hacen mucho más sólido. Entonces es de orden plantear esta cuestión sobre el trabajo de investigación que hicieron, que dicen por ahí que despejan partes silencios, esa es una de las citas, y aporta a su vez una documentación. A veces este libro ya al comienzo, inclusive con la tapa, uno ya se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema? Es la variedad de información que maneja, las distintas dimensiones en las cuales trabaja, que están todas interrelacionadas, lo cual a veces puede llevarnos a un punto de sentirnos abrumados, no en el sentido de que hay mucho dato, sino en lo complejo que fue el proceso de la dictadura, que no solamente fue, no solamente podemos verlo desde el punto de vista político, o acá se atraviesan las dimensiones. Hay una cuestión política, hay una cuestión de terrorismo de Estado, hay una cuestión de lucha de poder, y obviamente hay cuestiones de delitos económicos y corrupción. Esa tapa, que es una maraña, una cuerda llena de nudos, es así el libro, pero no la dificultad de acceder a él, porque la narrativa es muy ágil y uno se engancha rápido, sino abruma el sentido de ver cómo la dictadura funcionó en distintos niveles, desde lo macro, de las grandes decisiones, hasta cuestiones mínimas de saqueo a los que son perseguidos por la dictadura. Y en realidad, si uno lo toma a ese lugar, es una cuestión que nos lleva a dimensionar lo complejo de esto. La dictadura fue, sobre todo, terrorismo de Estado, fueron delitos contra las personas, delitos de lesa humanidad, pero también fueron otro tipo de delitos. Que este trabajo ingresa en eso. Son 3 partes en las cuales está dividido el libro, más de 20 capítulos, pero que enmarcados en un orden cronológico nos va conduciendo en todo el periodo de la dictadura. Hay como, por lo menos desde mi punto de vista, hay tres ejes en los cuales podemos movernos dentro del libro. Uno, el terrorismo de Estado, el plan Cóndor, que atraviesa el libro. Aparecen personajes nefastos, delincuentes conocidos como Aníbal Gordon, que tuvo su pasaje en Uruguay, protegido por la Armada, actuó en Uruguay Aníbal Gordon. El libro lo trata, menciona sus actividades, documenta eso. También nos presenta muy claramente la lucha interna dentro de las Fuerzas Armadas. Las tensiones que se veían en a ver quién tenía más control sobre el Estado. El Estado, en definitiva, fue un botín para las Fuerzas Armadas en este periodo. Pero, más allá que estaban en esta tensión constante de la lucha del poder de las Fuerzas Armadas, hay una cuestión que lo remarcan varias veces a lo largo del libro, que pese a que tenían contradicciones, visiones distintas hacia dónde iba a ir la dictadura, sí tenían una clara coordinación en la represión. Ahí no tenían diferencias, ¿sí? El objetivo de la represión y los delitos contra las personas, ahí no tenían. Sí discrepaban quizás con el camino a tomar en determinados momentos, que llevaron inclusive a cometer asesinatos para reconducir ese camino, ¿no? Para evitar un camino. En ese marco los autores lo presentan. Bueno, el asesinato en Buenos Aires de Salman el Toba
las famosas botellas de vino enviadas a los líderes del Partido Nacional, en la cual muere asesinada Cecilia Fontana, la mujer de Heber. Bueno, todo eso lo integran en un relato que en ciertos momentos nos lleva a tener quizás una desesperanza en cuanto en qué momento se sabrá la verdad absoluta de todo esto. Si es que vamos a llegar. Las dificultades o los muros que pusieron para evitar que no han sido derribados aún las investigaciones. A lo largo del libro también, en los distintos capítulos, hay dos personajes que el relato aparece en forma constante, que son muestras de esas internas militares, que son lo que ocurre en la Armada, la Fuerza Naval de Uruguay, entre el vicealmirante Hugo Márquez, que fue el comandante de la Armada, y el capitán de navío Jorge Nava. Hay una lucha entre ellos, que tiene que ver justamente con eso, pero como el libro lo menciona claro, acá no hay visiones de buenos y malos, hay solamente malos, según los autores. Y eso es cierto, porque el libro nos puede llevar a pensar, bueno, un militar denuncia a otro por delitos económicos, por corrupción, y bueno, uno puede decir, bueno, ya miren qué bien lo que hizo este militar, en este caso nada, pero ese militar que tiene una concepción del honor un poco extraña, el robo está mal, pero el asesinato no. La corrupción en el Estado está mal, pero las torturas no. Y esa es la doble moralidad en la cual se movieron los militares en todo esto, durante toda la dictadura, y que el libro lo documenta, lo presenta ahí a partir de todas las fuentes utilizadas. Sí, hay una cita notable, mencionan a Leven en el libro, que escribió e hizo varias denuncias sobre la Armada, y hablando de Márquez, un personaje nefasto, yo muchas cosas las desconocía, pero el libro lo caracteriza de esta forma. Hablando de él, dice, la neurona que guarda la ética la tenía anulada desde hacía mucho tiempo. Acá lo tratan del pirata criollo al comandante Márquez, que actuó con total impunidad durante la dictadura y cometiendo delitos en forma constante, desde hundir un barco cargado de contrabando cuando no era comandante, a sostener, crear, impulsar un centro de inteligencia, al cual lo llamaron la computadora, que se dedicó, era similar a la pecera creada en la ESMA por Macera. Bueno, esta sería la versión uruguaya que inventó la Armada uruguaya. Este personaje Márquez también tiene una doble maldad, es cinismo hasta el punto. Él, cuando el plebiscito del 80, cuando gana el no, él dice, bueno, hay que acatarlo porque yo soy demócrata. Son ese tipo de cosas sin ningún prurito. En plena dictadura, un militar represor, corrupto, se autodefine demócrata. Y esto, aparentemente convencido. Esa es una dimensión, ¿no? Donde el enfrentamiento entre estos dos militares pertenecientes a la Armada lo vamos a ir encontrando a lo largo del capítulo y se cuelan otras historias ahí. La lucha de poder fundamental que aparece son los tenientes Artigas, la logia de los tenientes Artigas, los hombres de Cristi, de Esteban Cristi, que mencionan acá, pero están los personajes más conocidos del ejército durante la dictadura, Peiró, Lobadora, los hermanos Uría, Aguerrondo. Y esa lucha contra el otro bando, si se puede decir, que podemos encontrar a Gregorio Álvarez, el moderado, así lo
lo mencionan, que categoría incorrecta, ¿no? Álvarez no fue para nada moderado, sino astuto, ¿sí? Donde buscó constantemente llegar al poder, cosa que logró. Entre ellos hubo espionaje, hubo chantajes entre ellos. Se corrían rumores para desacreditar al otro, con el solo objetivo de controlar el Estado. Esa es otra de las dimensiones del libro. Se cruzan las ambiciones personales, la codicia de estos personajes, que fueron por el Estado, desde negocios mínimos, a enormes casos de corrupción. Podemos pasar, como cita el libro, desde el mayor Arao, que chantajeaba, impresionaba a carniceros, hasta los negociados con la represa de Palmar, o la venta del frigorífico en Fraivento. Capaz que alguno tiene recuerdo de los árabes en Fraivento, que hubo toda una movida, todo el pueblo de Fraivento salió a festejar la llegada de estos inversores, que fue todo un fiasco. En el caso de Palmar me pareció casi tragicómico la escena montada por Álvarez, ¿sí? Para inaugurar la represa, que no estaba pronta. Lo citan por ahí, donde hizo hacer una conexión rápida para que se prendieran las luces del panel, pero las turbinas no funcionaban, con solo el objetivo de presentar el éxito de la dictadura. La otra dimensión que se entrecruza, por eso el acertado título y carátula del libro, son los delitos económicos. Que entrar a describirlos no me parece el momento de hacerlo. Hay que leerlo para entrar en el detalle que se menciona. Hay cifras que mencionan la cantidad de millones de dólares. Los nombres que aparecen repetidos siempre, que no solo están en dictadura, sino aparecen después también, lo cual nos lleva a pensar, bueno, la dictadura terminó formalmente, pero el poder de los militares durante gran parte del inicio de la democracia siguió presente. Hombres de la dictadura que integran gobierno democrático. Esos delitos, el vaciamiento de INPE, la pesquera estatal, son un montón de actos de corrupción, delitos económicos, los cuales los militares lo llevan adelante. En esa dualidad sobre el honor que tenían, con poca luz, yo no lo voy a leer ahora, pero muchas gracias, ahora sí lo puedo leer. Sobre esta dualidad del honor, dicen, el honor militar y la disciplina son más importantes que la justicia. Así se manejaban estos militares. No importa ser un asesino confeso, como lo era el capitán de navío Nader, que aparece documentado haber confesado haber asesinado a integrantes del MLN, mientras se respete al superior y se cumplan las órdenes. Uno que no conoce o no entiende mucho la cabeza de los militares, a veces avergüenza un poco el sentido del honor que manejaban estos personajes. Y sobre todo, nos deja la sensación de una cuestión inconclusa en la investigación. Porque el libro abre varios flancos en los cuales es necesario trabajar sobre ello.
insistir en la investigación. Son un montón de ventanas para que se siga trabajando sobre eso. Pero también nos deja, o por lo menos me dejó a mí, algunas cuestiones o preguntas, capaz que el autor nos puede ayudar, pero no son puntuales para eso, sino para la propia sociedad, para la clase política. Son como cuentas pendientes. Un dato lo maneja, el archivo Castiglione, que se demoró 7 años, sabiendo de su existencia en democracia, bajo gobierno del Frente Amplio, se demoró 7 años en allanar el domicilio de este militar. No hay respuesta a eso, de por qué. Es una cuenta pendiente. ¿Por qué razón en democracia no se insistió con este tema? ¿Por qué se tuvo que esperar 7 años, sabiendo que existía esa documentación? Tampoco se ha podido acceder a documentación sobre la logia PDUE, de enorme influencia en el Río de la Plata. Ha desaparecido documentación, se demoró en investigar ahí. ¿Por qué razón? Bueno, alguna razón la podemos saber, pero personajes que manejaban los hilos de la economía del país durante la dictadura también lo hicieron durante la democracia. ¿Por qué nadie les pide cuentas? El libro nos plantea estas cosas, nos da los nombres, nos plantea los hechos, pero nos deja esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué? Yo los invito a sumergirse en este libro con esa mirada, de que si nos cuentan las historias, las luchas de poder, las intrigas, nos presentan los delitos con prueba, pero también nos deja la sensación, ¿sí?, de algo inconcluso. Vamos a casi 50 años del golpe de Estado, se sigue sin saber la verdad de muchos de los hechos. Yo iba a terminar la exposición con una cita, pero me parece mejor dejar terminado con esta idea, ¿no? de preguntarnos por qué no se sigue investigando. ¿Por qué razón los gobiernos de democracia no han hecho todo lo que pueden? ¿Ah? Esa es la pregunta central después de haber leído este libro, que en realidad es un gran aporte a una nueva visión de la dictadura, que no deja de lado el terrorismo de Estado y la denuncia del Plan Cóndor, de la tortura, de los asesinatos, pero nos mete en otra dimensión, ¿tá?, que agrava aún más todo lo que ocurrió en esos años. Así que, en realidad, las felicitaciones a los autores y a continuar con ese trabajo.